¿Qué hay? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación y vamos a comenzar con la sesión de hoy de la Semana Multifísica, que como he comentado es el segundo día y tratará sobre los módulos de radiofrecuencias y de óptica ondulatoria de Console Multiphysics, que nos permite simular todo tipo de fenómenos en los que intervienen ondas electromagnéticas. Primero veremos un breve resumen de las herramientas y funcionalidades de estos módulos. Y a continuación, pues trataremos un par de ejemplos. Un cristal fotónico, donde veremos pues la propagación de una onda electromagnética dentro del camino realizado en ese cristal fotónico, y como ejemplo de microondas y de radiofrecuencias, pues un circulador de radiofrecuencias de 3 puertos. Muy bien. En estos 5 días de la semana, pues hoy estamos el día segundo, mañana veremos óptica de rayos, el siguiente día veremos los plasmas y finalmente el último día los semiconductores. Bueno, dependiendo de la frecuencia de los problemas electromagnéticos que queramos estudiar, pues utilizaremos diferentes herramientas y módulos, ¿no? Ayer ya vimos, para el caso de campos eléctricos y magnéticos estáticos o de baja frecuencia, también ya sean oscilantes de baja frecuencia o transitorios, pues utilizaremos el módulo de ACDC, que tiene funcionalidades para estudiar este tipo de dispositivos electromagnéticos. En estos casos podemos simplificar las ecuaciones de Maxwell para estos dispositivos, porque podemos despreciar los problemas de radiación. Si la frecuencia del problema pues aumenta, ya tenemos que irnos a herramientas específicas para ondas electromagnéticas que están dentro de los módulos de radiofrecuencias y microondas, que incluye microondas, y también el módulo de óptica ondulatoria, pues, que es capaz de traer pues frecuencias ya dentro de la luz visible con más alta frecuencia. El módulo de frecuencia pues incorpora una serie de físicas, de ecuaciones físicas a la plataforma principal de Console Multiphysics. Entonces, las interfaces físicas que proporcionan son ondas electromagnéticas en el dominio de las frecuencias, en estudios transitorios y también en explícitos del tiempo. Y como particularidad, también incluye una interfaz física para cálculo de línea de transmisión. Incluye un acoplamiento multifísica con transferencia de calor, de forma que podemos estudiar calentamiento por microondas. Y también incluye una interfaz física que es la interfaz física de resolución de circuito eléctrico, de forma que podemos tener nuestro dispositivo donde calculamos las ondas electromagnéticas conectadas a un circuito eléctrico externo. Este módulo de radiofrecuencia pues, se puede utilizar pues, para estudiar guías de ondas, antenas, problemas de scattering, por ejemplo, para radares, cavidades de resonantes, metamateriales, etc. El módulo de óptica ondulatoria es parecido, incluye también interfaces físicas en común con el de radiofrecuencia, que como son las de ondas electromagnéticas en dominio de frecuencia, transitorio y explícito del tiempo. Incluye una de onda electromagnética especial, que es el de contornos de rayos o beam envelopes, que nos permite pues, estudiar a muy alta frecuencia, pero utilizando una malla un poco más fina. Después veremos en qué consiste este beam envelope. Y como acoplamiento multifísico predefinido, pues tiene, por ejemplo, el calentamiento por láser. Las aplicaciones pues, son parecidas a las anteriores, pero en el que podemos llegar hasta frecuencias más altas, ¿no? Las formulaciones de ondas electromagnéticas nos permiten resolver campos eléctrico-magnéticos en el dominio de frecuencia o también por calcular los modos resonantes de autofrecuencia. ¿De acuerdo? Aquí tiene algunos ejemplos de donde utilizamos radiofrecuencias, ejemplos que han sido realizados con Console Multiphysics, o también con el módulo de óptica ondulatoria, acoplamiento direccional, un scattering óptico sobre una esfera de oro, etc. También nos permite hacer modelado transitorio, ¿verdad?
¿Cuándo necesitamos esto? Pues sobre todo cuando estamos estudiando fenómenos ondulatorios no lineales. Por ejemplo, propagación de señales en función del tiempo o, o propagación de ondas en medios dispersivos. En estos casos, caso de ondas electromagnéticas, y esto en general para cualquier tipo de ondas, aunque por ejemplo también ocurre en el caso de acústica, sí nos impone unas ciertas restricciones sobre el tamaño de la malla. Y es que el tamaño de la malla tiene que resolver bien la longitud de onda. Tenemos aquí una longitud característica, que es la longitud de onda, y la regla de oro que se suele utilizar es que dentro de cada longitud de onda, pues tenemos que meter pues 5 o 6 elementos de segundo orden para poder resolver bien la onda. Aquí tenemos dos ejemplos donde tenemos una onda bien resuelta, donde el tamaño ha sido bien elegido para resolver la onda. Claro, evidentemente nos estamos refiriendo a la longitud de onda menor que pueda aparecer en el problema. Y a la derecha pues tenemos un caso en el que la onda no está bien resuelta. Bueno, evidentemente las ecuaciones que tenemos que resolver son las ecuaciones de Maxwell, que en el caso de para ondas, pues necesitamos las ecuaciones temporales, necesitamos términos temporales, pero claro, las ecuaciones y también necesitamos pues las relaciones constitutivas, tanto para los materiales eléctricos como para los materiales magnéticos, y si existen pérdidas, pues corrientes de conducción, pues la ley de Ohm con los términos de Lorentz, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de ecuaciones es muy amplio, evidentemente, es muy complicado para usarlos todos en todos los casos, y lo que se hace es, pues se coge un subconjunto de cada uno de ellos dependiendo de la aplicación que queramos saber. Si es una aplicación de baja frecuencia o estática, se coge un subconjunto de ecuaciones para el módulo de ACDC, y si es de ondas electromagnéticas, para radiofrecuencia y para óptica ondulatoria. Bueno, por ejemplo, para resolver problemas de óptica ondulatorias en el dominio de frecuencia, pues estas serían las ecuaciones que cogeríamos, ¿de acuerdo? Las reacciones constitutivas de eléctrico y de material magnético, y las ecuaciones dependiendo del tiempo, ya sustituyendo la oscilación ondulatoria, ¿de acuerdo? Finalmente tendríamos una ecuación resultante para el campo eléctrico, que sería esta aquí, que sería la que resolveríamos para el dominio de frecuencia. Omega sería la frecuencia angular. Bueno, igual que el transitorio, pero simplemente tendríamos los términos dependiendo del tiempo completos, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, hallaríamos, calcularíamos como magnitud fundamental primaria el potencial vector del campo magnético, y a partir de ahí pues el campo eléctrico, el campo magnético, etc. ¿De acuerdo? Lo mismo para la explícita del tiempo. Aquí teníamos las dos ecuaciones completas escritas explícitamente en el tiempo. ¿De acuerdo? El Bing Envelopes es un caso especial donde hacemos una pequeña aproximación que consiste en la siguiente. Es una característica específicamente diseñada para aplicaciones ópticas, ¿de acuerdo? Que es para problemas ondulatorios en espacios muy grandes en comparación con la longitud de onda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues lo que hacemos es, en lugar de resolver pues todas las longitudes de ondas, con lo cual necesitaríamos una malla muy fina, como ya hemos mencionado, 5 o 6 elementos por cada longitud de onda, lo que hacemos es suponer que ya conocemos el vector de ondas, y por tanto solamente necesitamos la amplitud, ¿de acuerdo? La amplitud, que sería la envolvente de esta onda. Por eso se llama la envolvente de rayos, esta formulación. ¿Vale? ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite, pues, calcular el problema con un mallado más fino, un poco más fino, porque solamente tenemos que resolver la modulación de la amplitud de la onda. ¿De acuerdo? Bien, este es el método del envolvente de rayos, y, digamos, es un paso intermedio entre la óptica ondulatoria propiamente dicha y la óptica de rayos, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza pues para alta frecuencia, y viene con el módulo de óptica ondulatoria, de Wave Optics Module, ¿vale? Y estas serían las ecuaciones correspondientes a este método de envolvente de onda. ¿Qué es lo que ocurre? Porque tenemos que saber, tenemos que conocer cuáles son el número de ondas que se propagan en nuestro medio.
El módulo de la frecuencia tiene, como hemos comentado, otras, aparte de del cálculo de ondas electromagnéticas, tiene otras interfaces físicas. Por ejemplo, la interfaz de cálculo de líneas de transmisión, que calcula el potencial eléctrico a lo largo de líneas de transmisión. O en la interfaz para el circuito eléctrico, de forma que tenemos un circuito eléctrico conectado a nuestro modelo externo y que podemos resolver los dos al mismo tiempo. Las condiciones de contorno para el modelado de radiofrecuencia y microondas pues son estas que tiene aquí. Por ejemplo, tenemos para poner puertos de excitación con diferentes opciones, un puerto analítico, numérico, transverso eléctrico o transverso eléctrico magnético, etc. Tenemos muchas opciones. Podemos tener condiciones de contorno de scattering, donde hay absorción y scattering, donde una capa conductiva que es perfectamente reflectiva, etc. ¿no? Con estas condiciones de contorno podemos resolver casi todos los problemas de radiofrecuencia y microondas que se nos puedan ocurrir. Tenemos condiciones absorbentes de scattering y para dominios infinitos, para simular contornos que se extienden hacia el infinito, tenemos la Perfect Imaging Layer, que son una condición que lo que hacen es ese dominio externo hace un escalado de forma que lleva la variable hasta el infinito. Y entonces evita las reflexiones de la onda que saliente hacia adentro. ¿De acuerdo? También aportan una librería de materiales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de materiales laminados para material utilizado en radiofrecuencia, utilizado en la industria. Tiene herramientas especiales para el procesado de calcular del campo lejano, ¿de acuerdo? Y hay una serie de variables de campo lejano ya predefinidas, que son estas que aparecen aquí. Hay una librería de piezas para radiofrecuencias, por ejemplo, viene con 36 guías de ondas rectangulares, con formas rectangulares, conectores SMA, etc. ¿De acuerdo? Podemos modelar guías de ondas electromagnéticas, etc. Y también podemos establecer multifísica. Por ejemplo, conectar la óptica ondulatoria con la transferencia de calor para calentamiento por efecto láser. Podemos conectar con el módulo de semiconductores, ¿de acuerdo? Con el módulo de óptica de rayos, etc. Muy bien, pues tras esta breve descripción de los módulos, de lo que hay, de las herramientas que tenemos en estos módulos, vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver, en primer lugar, un cristal fotónico. Un cristal fotónico consiste, pues, en esta estructura de aquí. Tenemos una serie de pilares cilíndricos de arseniuro de galio, de forma que el array, la disposición de estos pilares, hay una serie de bandas de frecuencias que están prohibidas, no se pueden propagar dentro de estos pilares. Eso quiere decir que si nosotros hacemos un camino dentro de esos pilares, pues esa onda dentro de la banda prohibida se puede propagar solamente siguiendo este camino. Entonces, si llega una onda entrante, por ejemplo, aquí que en esta parte pone incoming wave correspondiente dentro de esa banda prohibida, pues esa onda pues, puede propagarse siguiendo un camino trazado por los pilares que hemos quitado en el cristal fotónico. Entonces, ese cristal fotónico puede funcionar como una guía de ondas. Aquí tenemos el ejemplo, perdón, aquí tenemos los resultados. Vemos, por ejemplo, aquí hay una onda que entra entrante que se propaga solamente por el camino que hemos dejado dentro del cristal fotónico. Y en la derecha vemos, pues, otra onda incidente, pero cuya frecuencia está fuera de las ondas que se pueden propagar en el camino. Y por tanto vemos cómo son reflejadas y no entran dentro del camino del cristal fotónico. ¿Bueno? Luego selecciona cuáles son, este cristal fotónico selecciona cuáles son las ondas que se pueden propagar a través del camino que nosotros, la guía óptica que nosotros hemos dibujado. Muy bien, pues voy a compartir Console Multiphysics con ustedes y vamos a ver cómo se crea este modelo. Vamos a crear el modelo de cero. Esta es la ventana inicial de Console Multiphysics. Entonces, vamos a empezar aquí con el asistente de modelo, que es Model Wizard. Y en este caso, pues podemos
hacer un modelado en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Porque tenemos una simetría en el eje Z, que sería la dimensión perpendicular que hemos visto antes. Pues elegimos un modelo 2D. Y aquí, dentro de la física inicial que podemos elegir, vemos cómo hay una parte de óptica. Y en óptica podemos elegir entre óptica de rayos y óptica ondulatoria. Elegimos óptica ondulatoria y vemos aquí pues, las interfaces físicas que hemos mencionado antes. Transitoria, explícita de tiempo, en el dominio de frecuencia y el envolvente de rayos, ¿no? Bueno, en este caso vamos a poner una física, las ecuaciones de onda electromagnética en el dominio de frecuencia, porque lo que vamos a especificar es cuál es la frecuencia o la longitud de onda incidente, ¿no? Añadimos. Bien, después le damos aquí a estudio y el siguiente paso es elegir qué estudio pues, podemos hacer en el dominio de frecuencia. En este caso, pues vamos a poner en el dominio de la longitud de onda, que es igual que la frecuencia, solamente que especificamos en lugar de frecuencia la longitud de onda en el sistema. ¿De acuerdo? Le damos a terminar, a Done, y ya entramos en el escritorio principal de Console Multiphysics. Aquí a la izquierda tenemos el árbol del modelo, donde tenemos nuestra geometría 3D. El primer paso sería crear la geometría. Lo que vamos a hacer es importar esta geometría para no demorar mucho tiempo en ella. Entonces la vamos a cargar de un archivo de console que ya tenemos, que contiene esta geometría. Pero la geometría es muy sencilla de realizar en este caso. La importamos y aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Tenemos nuestros pilares, que serían estos círculos, y hemos dejado un camino donde se va a poder propagar la onda dentro que corresponde en este caso a unos 3 GHz. Bien, el siguiente paso pues sería poner los materiales. Bueno, aquí el material sería solamente aire. Aire es el material que hay entre los pilares. Vamos a añadir el material de la librería. Se nos abre la librería de materiales y aquí elegimos pues en los materiales preconstruidos pues tenemos aire. Le damos a añadir al modelo. Añadir a nuestro componente y cerramos la librería y aquí ya lo tenemos añadido. Bien, pues aire es todo, ¿de acuerdo? Vamos a añadir también el arsenuro de galio, ¿de acuerdo? Que está aquí en los materiales ópticos, ¿de acuerdo? En los materiales ópticos, material inorgánico, y aquí en los arseniuros, pues tenemos varios. Esta librería de materiales ópticos viene con el modelo de óptica ondulatoria y el de radiofrecuencias. Y aquí tenemos el arsenuro de galio, por ejemplo, tenemos de varios autores que han hecho medidas en este material y podemos añadir este, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, este arsenuro de galio, vamos a ponerlo aquí arriba, ¿vale? Y vamos a elegir todos los dominios y lo que vamos a hacer va a ser quitar el 2, ¿no? Y este vamos a elegir solamente, vamos a borrar y vamos a ponerle solamente este dominio. Entonces ya tenemos, este sería todo dominio de arsenuro de galio y este sería el dominio de aire. Muy bien. Ya tenemos los materiales establecidos, los materiales con sus propiedades ópticas, ¿de acuerdo? Establecidas. Y ahora ya aquí tenemos la física, donde aquí vemos la ecuación de ondas, ¿de acuerdo? Escrita en el dominio de frecuencia. Y pues lo que tenemos que poner pues son las condiciones de contorno. Vamos a poner una condición de contorno de scattering en todos los contornos, ¿de acuerdo? Primero, los contornos libres, vamos a poner otra de scattering. Lo que pasa es que en esta de scattering vamos a seleccionar esta de entrada de aquí, donde vamos a poner un campo incidente, ¿de acuerdo? Que la vamos a dar por el campo eléctrico E, y para aquí vamos a poner la dirección del vector E sub 0, de forma que va a ser perpendicular, digamos el out of plane, el perpendicular al sistema, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, ya está. ¿Qué nos queda? Pues no nos queda prácticamente nada más. ¿De acuerdo? Aquí en Estudio 1 vamos a calcular con una longitud de onda de 1 micrómetro, que está dentro de la onda prohibida, y vamos a calcular, podemos poner aquí la longitud de onda con todas las que queramos calcular. Recordemos que hay que poner las unidades, esto serían micrómetros. Entonces vamos a calcular para una longitud de onda de 1 micrómetro y para una longitud de onda de 1,3 micrómetros. Y ahora le damos aquí a calcular y calculamos las dos soluciones. ¿Vale? Tarda poco porque, bueno, el problema es, en este caso es sencillo. Ya he hecho la de 1 micrómetro y ya está terminando la de 1,3. Bien, y aquí pues me aparece el módulo del campo eléctrico, como pueden ver. Este para el caso de 1,3, pero también lo podemos poner para el caso de 1. Y vemos como efectivamente para 1 sí que el módulo del campo eléctrico sí que la onda entra dentro del cristal fotónico y se propaga a lo largo del camino óptico que hemos dejado. Bueno, podemos cambiar un poquito para tener la misma presentación que antes. Por ejemplo, aquí para tenerlo todo más claro, podemos poner, en lugar del módulo de campo eléctrico, podemos elegir, representar, aquí tenemos todas las variables que tenemos disponibles, campo eléctrico, el eje Z del campo eléctrico, perdón, la componente Z, que sería esta, lo vemos más claro, y pues podemos poner Wavelight, que se ve, es mejor, y simetrizar el color en la escala, es mejor para visualizar fenómenos ondulatorios. Vemos cómo efectivamente penetra la onda, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues podemos ver la diferencia de penetración a lo largo de la línea de entrada en los dos casos, ¿no? De las dos ondas. Para eso podemos hacer aquí un corte, una línea de corte, por ejemplo, podemos hacer un corte sobre nuestra solución. Perdón, he puesto un punto de corte, ¿no? Quiero una línea de corte. La voy a eliminar. Una cut line, otra vez le he puesto mal, una cut line 2D. ¿De acuerdo? Y aquí ponemos los puntos. Este va a ser los dos puntos de la línea, inicial y final. 0,75 micrómetros, que son por día menos 6. Este punto va a ser el mismo, lo voy a copiar, y este va a ser 2,5 por día menos 6. Podemos ver esta línea, en esta línea en la que vamos a representar los datos. Ya tenemos esta línea de corte, y entonces ahora vamos a hacer una gráfica 1D. Vamos a coger la línea como datos para una line graph, y vamos a representar, pues sí, la norma, por ejemplo. Y vemos aquí, pues, estos dos casos, y para ver cuál es cuál, podemos mostrar la leyenda. Y vemos cómo el azul es la onda de 1 micrómetro, que sí, efectivamente, entra en la línea, y cómo se extingue rápidamente la onda de 1,3 micrómetros a la entrada en el cristal fotónico. Muy bien, pues voy a volver, vamos a ver el segundo ejemplo, que es un ejemplo de microondas. El segundo ejemplo vamos a verlo rápidamente, es un circulador de 3 puertos de ferrita, de forma que cuando tiene 3 puertos, cuando una onda viene desde el puerto 1, el poste de ferrita que está magnetizado la dirige hacia el puerto 3. En cambio, si la onda incidente viene desde el puerto 3, el poste de ferrita lo dirige hacia el puerto 2. Y cuando una onda viene del puerto 2, el poste de ferrita magnetizado lo dirige hacia el puerto 1. Este es un circulador que se utiliza, por ejemplo, en tecnología de antenas. No recíproco porque no vuelve cada pareja de puertos no son recíprocos, las señales no van y vuelven al mismo sitio. Esto sirve, por ejemplo, si tengo una antena, un receptor y un emisor, de forma que el emisor envía la onda hacia la antena, pero cuando una onda llega a la antena, la envía hacia el receptor, ¿de acuerdo? Para esto sirve este circulador no recíproco.
Entonces, pues lo que hay que intentar es hacer el matching de impedancia, es decir, que cuando una onda viene desde el puerto 1, no se refleje de vuelta hacia el puerto 1, sino que vaya entera hacia el puerto 3, es decir, que no haya onda estacionaria debido a la reflexión en el puerto 1, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa el matching. Aquí tenemos, pues, los resultados, ¿de acuerdo? Aquí vemos una onda, por ejemplo, que viene del puerto 3 y va hacia el puerto 1. Vemos cómo circula. Y lo que hay que encontrar, por ejemplo, es pues, qué tamaño tiene que tener el poste de ferrita y qué tamaño tiene que tener la parte central del circulador, pues para evitar esas ondas estacionarias de reflejo a la frecuencia de interés. ¿De acuerdo? Ese sería pues, el análisis del problema que queremos hacer con Console Multiphysics. Bueno, voy a abrir de nuevo Console Multiphysics y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir este ejemplo. No lo voy a hacer igual que el otro desde cero, porque para no demorarnos mucho, pero lo que voy a hacer es abrirlo y ver cómo está hecho. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tenemos, igual que antes, tenemos una longitud de onda electromagnéticas y tenemos en el aire, voy a poner aquí esto para que podamos ver, aquí está el poste de ferrita en el interior, y tenemos el poste de ferrita, vemos que además también tenemos pérdidas, hemos puesto pérdidas en el poste de ferrita, ¿por qué? Eso cómo se hace, a través de una parte imaginaria de la permitividad relativa que nosotros podemos definir y podemos especificar en nuestro modelo. Aquí nos estamos especificando las propiedades del material de ferrita. También tenemos una permeabilidad relativa que en este caso, al ser una ferrita, y suponemos que está magnetizada mediante un imán externo, pues es un material anisotrópico. Entonces definimos el tensor de su permitividad relativa, lo podemos hacer perfectamente. Y aquí simplemente ponemos, estas variables son las componentes del tensor de permitividad relativa. ¿De acuerdo? Que estos se encuentran, a ver, estos están aquí, en las definiciones. Aquí están las definiciones en función del campo externo aplicado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es el material magnetizado, la permeabilidad magnética relativa, esto encuentran en cualquier manual de propiedades de la ferrita, encontramos estos valores. ¿De acuerdo? Y después tenemos definidos tres puertos, los tres puertos de entradas y salidas, el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3. Aquí el único que está excitado es con un modo transversal eléctrico, es el puerto 1 y el puerto 2 aquí ahora está sin excitación y el puerto 3 también. Pero yo puedo hacer un estudio y excitar diferentes puertos. ¿De acuerdo? Y bien, aquí pues vemos los resultados. Aquí hemos hecho varios estudios. ¿De acuerdo? La frecuencia de interés es de 3 GHz. ¿De acuerdo? Hay este primer estudio donde vemos que vamos excitando cada puerto por separado. ¿De acuerdo? Que sería el estudio 1. ¿Vale? Este sería cuando excitamos el puerto 3. ¿Vale? Sí. Este también, este es el... vale, aquí excitamos el puerto 1, por ejemplo, sería este aquí. Vemos que va del 1 al 2. ¿De acuerdo? Este sería el puerto cuando excitamos el puerto 2. Y este es cuando excitamos el puerto 3, que vemos que como el circulador está haciendo efectivamente su trabajo, está haciendo lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Los parámetros S, que son los... aquí están borradas las soluciones, bueno. Un momentito. ¿Vale? Y aquí vemos cómo también vemos cómo hay una pequeña onda reflejada, por eso aparece aquí esta pequeña onda estacionaria en el puerto 1, pero esa se ha minimizado variando el tamaño del poste de ferrita y el tamaño del espacio, el gap central, el espacio central que hay en el circulador.
¿de acuerdo? Entonces, cambiando esos valores, nosotros podemos ver qué valores hacen que la reflexión de vuelta hacia el puerto 1 es la mínima posible, a través de los parámetros de descarte, ¿de acuerdo? Sería una de las aplicaciones de este tipo de estudios. Muy bien, pues nada más.